Ahora, al no ser solamente una empresa, para que lo entendamos y para que tengamos todo el contexto en la justa dimensión, es todo un estado o dos estados, o sea, porque ahora también se une Canadá. ¿Cómo está jugando ahí Canadá? O sea, digamos, son dos estados, Canadá y Estados Unidos, que están pues pidiendo, llamando consultas a México debido a violaciones del tratado. El presidente se defiende y dice que en el tratado hay ahí pues algunas cláusulas que le respetan la Constitución y que respetan también la soberanía y que en eso no se van a meter. ¿Son dos estados contra uno, Ildefonso? Mira, el hecho de que los tres socios de NAFTA, dos, tengan un señalamiento similar diciendo que México no está cumpliendo con sus compromisos en el acuerdo en el materia del sector energético, pues es una posición muy fuerte, ¿no? O sea, que no es solo uno de los miembros que se queja, sino son dos. Ahora, cada uno tiene su vía de denuncia y de solicitud de inicio de paneles. No es una misma, digamos, instrumento legal. Son dos solicitudes independientes. También puede ser el caso que los dos hubieran hecho una sola solicitud integralmente. Aquí es cada país está haciendo su petición. Ahora, Okay. tu comentario de que en el capítulo 8 hay un par de párrafos. El capítulo 8 es media cuartilla. Se sustituyó al capítulo que nosotros teníamos originalmente avanzado, que era fundamentalmente un capítulo de objetivos, de principios, donde se aspira a que América del Norte sea un continente con fortaleza energética, donde incentivemos, por ejemplo, compartir el grid eléctrico en la frontera, complementar nuestras fortalezas en diferentes fuentes de energía, etcétera. Los verdaderos candados de compromiso son transversales. Uh-huh. Por ejemplo, en el capítulo de empresas del Estado dice claramente que tú no puedes limitar la competencia para favorecer a las empresas del Estado. Por ejemplo, decir que Pemex va a ser el único oferente de gas a las empresas, pues eso es totalmente contrario a la sana competencia para un mercado eficiente. Y ahí estás discriminando a otras empresas. Hay tres capítulos básicamente: empresas del Estado, el capítulo de inversión, el capítulo de comercio transfronterizo, incluso el de servicios, que tienen limitantes. Cuando tú quieres reservar un sector, lo que haces en esos capítulos, reservas lo que tú no quieres que entre. Por ejemplo, en el NAFTA original se reservó completamente el sector energía. En este tratado no está reservado completamente. Simplemente se simplificó el párrafo, el capítulo 8, donde ahora aparece el párrafo que dice que el petróleo es de los mexicanos, prácticamente una copia del párrafo constitucional de la ley del 15, lo cual es cierto y siempre ha sido cierto. Uh-huh. Y otro que dice que el país es soberano de cambiar su constitución y sus leyes. Pues eso Pues es eso es obvio que es normal, ¿no? O soberano. sea, Es sí, más, claro. yo te puedo decir que el NAFTA incluye una cláusula que dice que cualquiera de los tres países con una notificación de 6 meses se puede salir del acuerdo. Entonces, o sea, claro que el presidente puede cambiar o sea, intentar con el Congreso cambiar lo que quiera, pero también deben entender que si tú haces cambios, tienes la responsabilidad de compensar los daños que ocasionas de los compromisos que habías establecido con el marco legal previamente existente. A ver, si ahorita cambiáramos la Constitución, no está el escenario político, pero logremos que pensar en esto. Imaginemos que se cambia la Constitución, convencen a algunos legisladores, no sé, hacen algo, manita de puerco, lo que quieras, cambian la Constitución y esta Constitución choca con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Tampoco sería válido o sí sería válido? O sea, ¿se puede cambiar a la mitad del No, juego? no, o sea, de hecho, estuvo a punto de pasar. Sí, 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 Si sí. nosotros no hubiéramos tenido más de un tercio de los votos, no hubiéramos podido parar el cambio constitucional en materia eléctrica. Y hubiera sido ley en México. Pero eso no exime de que te van a llevar un panel de controversias, porque tú, cuando negociaste, les dijiste que no iba a haber un cambio del estatus. El tratado captura el acceso Claro. al mercado que el marco legal le da. Y si tú le cambias las reglas del juego, Sí, no es sí, como que dijo mi mamá que siempre no. no, sí, o sea
ellos dicen, perfecto, tomamos nota que hiciste el cambio, nada más que aquí nos habías prometido esto y esto, y las repercusiones de esto son estas y estas y estas. Tienen 2 días, que cada inversionista en individual te lleva un panel para recuperar los activos dañados o perdidos, o la otra, el panel Estado-Estado. Las consecuencias son distintas. En el individual se refiere a que les pagues las pérdidas, y eso pues sale de los recursos de los contribuyentes. Pero el otro no termina en que les pagues pérdidas. El Estado que demanda tiene el derecho de imponer aranceles a tus exportaciones por el monto del daño que le ocasionaste. Y entonces quien paga los platos rotos es el sector exportador mexicano. Ahora, ¿qué productos son los que podrían llegar a tener estos aranceles? Concretamente están en el tratado al final. O sea, estamos hablando de que ahorita estamos en el mecanismo en la primera fase, ¿no? O sea, hay 75 días para que tratemos de arreglarlo. Y luego, si no, se viene... Como correctamente dice la secretaria de Economía hoy, que no nos adelantemos a comprar la caja del muerto porque ahorita nada más le duele la garganta. Pero pues así empieza, ¿no? Sí, pero yo te diría que, a ver, tiene razón. O sea, de hecho ya en otro tipo de paneles ya tuvimos solicitudes de consultas en el sector laboral. De hecho, que hoy aparece uno nuevo, si no me equivoco. Exactamente. Pero, ¿qué ha pasado con esos? Empiezan las consultas, ponen la denuncia a Estados Unidos y el gobierno rápidamente atiende que se reponga el proceso del convenio colectivo, que se transparente la democracia, que se reponga la elección sindical. Entonces el gobierno de Estados Unidos ya palomea y ya no avanza a constituir el panel, porque en las consultas solucionaste su preocupación o su denuncia. Pero en eso, ¿por qué yo le diría a mi amiga Tatiana que sí se preocupe? Porque escuché a Nale antier diciendo que su política energética no viola nada. Pues yo creo que con una posición así en las consultas, lo más seguro es que vamos a llegar al panel. A ver, ya pasó hoy hoy nos enteramos de este asunto. Es la planta de autopartes de la empresa estadounidense Manufacturas BU en Piedras Negras, en Coahuila. ¿Es de este tamaño lo que estamos viendo? Porque entiendo que esto puede ser mucho más serio, ¿no? O sea, nos dices que aquí ya es un estado, y bueno, 2, de hecho. No está tan fácil que lo palomeen, ¿sí? Sí, mira, o sea, obviamente la única previa experiencia fue la del, ¿te recuerdas? ¿Estás ahí? Buenos días. Sí, aquí estoy, te escucho. La experiencia que tuvimos en el NAFTA anterior cuando denunciamos que Estados Unidos incumplió en materia de darle acceso al transporte de carga mexicano. Nos tardamos mucho tiempo, pero finalmente llegamos al panel y lo perdieron. Y les impusimos un carrusel de aranceles a los norteamericanos. El país que tiene la razón en este arbitraje decide a qué productos les pone aranceles. Y el monto del daño lo definen los árbitros. Y entonces, en ese sentido, si se ha hablado por algunos que son 10,000 millones, el embajador Salazar que son 30,000 millones. ¿Qué significa esto? Que eventualmente vamos a poner en vulnerabilidad las exportaciones de tomate, son 2,000 millones, de aguacate, cerca de 3,000 millones. Y ahí te vas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que antes no pagabas aranceles a la entrada de Estados Unidos, ahora te van a poner una tarifa, puede ser de 20, 25%, y entonces los peruanos van a estar encantados porque le pueden entrar al mercado mexicano que hasta hoy no han podido entrar. Entonces, hay riesgos para los exportadores mexicanos si esto no lo llevamos con mucho cuidado y con mucha precisión. ¿Los árbitros son mexicanos, estadounidenses, canadienses, franceses? ¿Cuenta o no cuenta la nacionalidad? En el momento de la implementación se hizo un proceso para tener un pool de 30 árbitros que fueron palomeados por los 3 países. Pero en el proceso, México define a uno de ellos, Estados Unidos define a otro. Y si fueran 3, el tercero es por un proceso totalmente independiente de su elección. También hay la opción de tener un panel de 5 panelistas, pero siempre guardando el equilibrio y que haya una voz totalmente independiente dentro del panel. Todos son independientes, todos son profesionales, pero tratas de que la elección sea compartida y que haya un tercero que discorde.
El presidente acusa que todo esto puede ser político, incluso un complot. Dice que a lo mejor son las empresas que están afectadas, inclusive no menciona nombres, pero señala que pueden ser empresas hasta mexicanas o actores políticos mexicanos. Y que Mencionó a Iberdrola incluso, sí, lo mencionó cual, Iberdrola, sí, que lo bueno, cual pues es pues, española, ¿no? No es sorprende, mexicana, pero. obviamente. Ajá. Sí. Y Y sí, o mencioné sea, sí puede ir por ahí o no. Mira, habiendo dedicado mi vida a este tipo de temas desde 1991, Ajá. yo te diría que las em- sin duda, las empresas norteamericanas se respaldan en su gobierno y lo han estado intentando desde hace un año. Y ha habido Ujú. mensajes en esos temas. Pues no porque simple y sencillamente a ellos les ofrecieron otro término de participación en el mercado. Y si el presidente, con toda razón, puede decir, es que tal contrato lo dieron con corrupción, porque hubo moche y que no sé qué tanto. Bueno, pues es específicamente que lo lleven a un proceso legal. Y en Ok. Estados Unidos hay una ley durísima que tiene aplicación extraterritorial para irse contra empresas que utilizan la corrupción en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, hay mecanismos para lidiar con conductas ilícitas. La solución no es simplemente incumplir con los compromisos que se adquirido internacionalmente. El presidente, tengo entendido, está hablando justamente en este momento, cuando estamos hablando tú y yo y de Alfonso Guajardo, del tema del tratado y de este asunto. Está en Jalisco. ¿Te parece? Escuchemos parte de lo que acaba de declarar López Obrador, el presidente de la República, sobre el tema. Escuchemos rápidamente lo que dijo en torno pues a los párrafos a los que hacíamos ya referencia, el capítulo 8 justamente del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Escuchémoslo rápidamente, lo acaba de decir en Jalisco. Eso fue lo que quedó, miren, lo que dice. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Reconocimiento del dominio directo y propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. 2. En el caso de México y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen ¿qué reconocen? México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. ¿Dónde está el cambio de reglas? Bueno, ya lo habíamos hablado hace un momento, pero aprovecho para preguntártelo de esta manera. ¿Está minimizando el presidente la bronca? No sé si la estoy minimizando o no. A mí me preocupa que el presidente, a la hora que tomaron la decisión, porque sí hubo un impasse en el proceso, porque obviamente los que iban a decidir eran el nuevo equipo. Nosotros le pedimos al doctor Seade que se traía un mandato. Su primera intención fue solicitar la exclusión de cualquier tema de energía del acuerdo. Y el negociador americano le dijo cómo actualmente le das esas condiciones a los países del TPP, a los países de Europa, y quieres tratarnos como un socio de segunda calidad a tu principal comprador de exportaciones. Y al ver que no había manera y que esto se iba a caer, yo creo que el arreglo al que se llegó fue que se saliera el capítulo 8, que era un capítulo de principios y de ambiciones, pero en la misma entrevista que yo he referido el 7 de agosto, el propio doctor Seade, la puedes ver en mi Twitter, dice, el presidente en público-privado ha dicho que no piensa cambiar el marco legal en materia de energía. Y adicionalmente dice, transformamos el capítulo 8 para que fuera
más acompañable de reafirmar la propiedad del petróleo de los mexicanos y reafirmar que somos soberanos. Pues sí, es cierto, somos soberanos y somos dueños del petróleo, pero eso no implica que el marco vigente en el momento te permitía tener un mercado competitivo en energéticos. Esa es la parte que yo creo que el presidente o no hubo una transparentación del proceso, no le han explicado que hay compromisos transversales. Esa es la parte más delicada del asunto. Cerraría preguntándote, ¿el equipo del presidente tiene las herramientas necesarias? Una cosa es la narrativa, una cosa es el chicoché, una cosa es pues estas arengas del pueblo, y otra ya el equipo técnico, el que se sienta, el que negocia, el que conoces perfectamente bien. ¿Qué opinas de este equipo? ¿Está capacitado? ¿Tiene las herramientas? ¿Necesita algo más? ¿Está superitado? Yo te diría que la subsecretaria para temas internacionales es una gente que ha crecido en el sistema de comercio exterior mexicano. La responsable es la secretaria de Economía de administrar el tratado. Lo que más te preocupa es que la que salga a declarar sea la secretaria de Energía. Aunque sea un tema de energía, claro, la administradora del tratado es la Secretaría de Economía. Y sin duda hay técnicos capacitados en la Secretaría de Economía para llevar adelante este proceso. ¿Qué tanto ruido hacen esas declaraciones ruidosas? O sea, ¿qué tanto ruido hace el presidente Chicoché, Rocío Nale diciendo que no se viola nada? Son declaraciones que yo entiendo más para el pueblo. Te lo contesto muy sencillo. Sí. A mí me tocó negociar un acuerdo cuando un día siguiente también Trump, un señor de pelo de zanahoria, hacía tweets terribles, fuera de contexto, que me hacían un ruido tremendo en la negociación. Lo único que tienes que hacer es concentrarte en lo que te tienes que concentrar y dejar trabajar a los técnicos.